Bendiciones, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche que el Señor nos ha concedido. Llegamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo a esto en vivo, ¿cierto? En la noche, noche de alegría. Así que yo le doy muchas gracias al Señor por la misericordia que Él ha tenido con mi vida y poder estar junto a ustedes también compartiendo en esta hora esta transmisión en Cristo Jesús. Amén. Vamos hoy día a poder hablar un poquito de sanar nuestra tierra, ¿cierto? El poder también saber cómo podemos hacerlo. ¿Qué necesita la tierra? ¿Qué necesita la tierra hoy día para para sanar, ¿cierto? Así que vamos a estar ahí conversando un poquito también de la palabra del Señor. Estábamos alejados un poquito de las transmisiones porque ¿sabe qué? Es necesario a veces que nosotros podamos estar orando los unos por los otros. Hay de repente momentos en los que cada uno de nosotros necesitamos el poder tener fuerza ante la adversidad, ante la prueba y ante la necesidad, ¿ya? No necesidades a lo mejor materiales, sino necesidad espiritual, porque uno necesita mucho también el apoyo aparte del apoyo incondicional que nos da nuestro Señor Jesucristo, también el apoyo de poder, de saber que hay personas que están también apoyando, y apoyando no a mí, sino a la obra del Señor, porque es necesario que todos podamos apoyar la obra del Señor Jesús. Amén. Así que creo que no tenemos que ser tan entendidos para poder estar compartiendo una palabra del Señor, porque Dios es el que da la revelación. Los diseños de Dios son perfectos y los diseños de Dios vienen del cielo. Así que damos gracias a Dios en esta hora por esta hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que con mucho gozo, mucha alegría, así que vamos a tratar de poder estar haciéndolos en vivos. Bueno, creo que desde ahora en adelante usted me verá este rostro visible en los en vivo, ¿ya? Así que pueda usted gozarse en la presencia del Señor, porque si Dios nos ha llamado a trabajar en su presencia. Así que no debemos de quedarnos, no debemos de poder dejarnos estar. Amén. Así que como dice New Wine, ¿cierto? Con alegría, en la presencia del Señor Jesús. Bendecimos su gloria, bendecimos lo que Dios cada día nos da a cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a un tema de alabanza que es muy hermoso. Yo creo que usted se goce en la presencia del Señor con este tema de alabanza. Hay tanto en mi cabeza, todo
Señor nos bendiga. Ahí estaba, más que vencedores. Así que le damos la honra, la gloria y la alabanza al Señor, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que podemos en Él encontrar que nuestra vida es plena. Así que poder nosotros decir gracias, Señor, por lo que tú nos estás dando, gracias, Señor, por las maravillas, porque a cada día, a cada instante, Dios es el que provee para nuestros corazones. Yo agradecida de nuestro Señor Jesucristo, muy agradecida, porque Él en su presencia siempre está en nuestro respaldo. Bueno, al menos yo he encontrado de que Dios en nuestro pronto auxilio, Él siempre está ahí con nosotros. Así que le damos infinitas gracias al Señor Jesús, amén, por todo esto que el Señor está concediendo a cada momento y a cada instante. Así que usted que se pueda estar conectando en esta hora, en vivo, así que yo le pido que pueda usted también estar junto a su familia también, ¿cierto? Y poder decir gracias, Dios, en esta tarde, en esta hermosa tarde. Así que mire, tenemos aquí, vamos a saludar a nuestros hermanos también que están junto a nosotros, ¿cierto? Que nos están aquí, también están viendo la transmisión. Les bendecimos en la presencia del Señor Jesús. También a nuestro hermano Luciano también, que está por ahí, ¿cierto? Le bendecimos en la presencia del Señor Jesús, amén, y que pueda estar también, muy pronto también junto a nosotros también, ahí tocando también con ese trombón, ¿cierto? Porque tiene un talento muy hermoso. Así que el Señor le bendiga, Dios nos ayude y podamos estar en esta hora también. Sabemos que somos más que vencedores, como decía esta alabanza, recordando que nuestras fuerzas no provienen de nosotros, sino nuestras fuerzas provienen del Señor Jesús, amén, el cual día tras día nos da aliento de vida. Así que le damos muchas gracias al Señor por todo esto que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Hay milagros creativos, hermanos, así que tenemos que tratar de nosotros motivarnos y decir, bueno, yo voy a doblar mis rodillas hoy día porque yo tengo agradecimiento con el Señor Jesús, amén. Y ¿sabe qué? Quiero en este día compartir junto a ustedes, el que podamos saber, ¿cierto? En la restauración del tabernáculo de David había algo muy hermoso, ¿cierto? Como Dios le dio esos diseños divinos a David, son diseños del cielo, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, que fueron traídos a la tierra, así como también a Moisés también se le dio diseños divinos del cielo para ser traídos acá a la tierra, en los cuales, ¿cierto? Para poder tener una llave en la cual nosotros sabemos que a través de su palabra, dice en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que hay puertas, ¿cierto? Que solamente Dios tiene la llave y nadie las puede abrir. Así como también hay puertas que Dios cierra y que nadie las puede cerrar. Así que Dios con nosotros, ¿cierto? Hoy en día sabemos que debemos de levantarnos para que Dios nos revele esos diseños de parte del cielo, ¿cierto? Que sean revelados a nuestras vidas, esos diseños hermosos, esos diseños en los cuales Dios cada día ha tenido para su creación. Así que bendecimos su nombre. Sabemos que en el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nunca sería sin el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto, ¿cierto? Está el cumplimiento de la palabra del Señor que estamos hoy en día en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y en algunas profecías también. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de cumplimiento en nuestras vidas, este tiempo de gracia, de misericordia que ha sido para nosotros
hecho en carne viva en nosotros. Dios ha querido reflejar en su pueblo. Así que para todos aquellos que están en este momento creyendo a lo que el diablo les ha dicho, creyendo a lo que el diablo ha metido en su mente, esos espíritus de distracción que de repente el enemigo va e introduce, ¿cierto?, en nuestra mente. Le quiero decir que usted tiene que reprenderlo en el nombre del Señor, porque Dios quiere revelarse tu vida y Dios quiere revelar diseños divinos del cielo en los cuales Dios quiere traer en este momento a el pueblo del Señor Jesús. Amén. Así que la Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es la que nos guía. Aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar el estilo de vida, cómo vestirnos, cómo hablar, ¿cierto? Cómo comportarnos, cómo ser prudentes. Así que es un estilo de vida, es nuestro manual de vida, la palabra del Señor Jesús. En Hechos 15:16 nos dice su palabra que después de esto dice: volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré ¿a qué? Y lo volveré a levantar. Aleluya. ¿Cuántos tabernáculos caídos de David, cierto?, están en este momento ahí en ruinas? ¿Cuántos a lo mejor han dicho: no, es que ahora ya a lo mejor me he enfriado por la pandemia, me he enfriado? Pero quiero decirte que es tiempo de cumplimiento, que Dios está para cumplir lo que Él nos ha prometido. Él no rompe sus principios, iglesia. Así que tú que estás ahí en la casa, no pienses que esos propósitos divinos, esas revelaciones divinas del cielo no están para ti en este momento, porque a lo mejor te enfriaste, porque a lo mejor dejaste de adorar, porque a lo mejor dejaste de tener una comunión con su presencia, con el Espíritu Santo. No. Quiero decirte que su palabra cada día nos revela que nosotros y Dios tenemos una comunión, porque nosotros le buscamos. Dice que somos adoradores, que le buscamos en espíritu y en verdad. Y tú eres un adorador que le busca en espíritu y en verdad. Dice: la voluntad del Señor siempre ha sido para nosotros, siempre ha sido el tener esa comunión con nosotros. A lo largo de la Escritura nosotros podemos ver que el plan de nuestro Padre es tener comunión con nosotros y habitar. Así que habitar es poder vivir, amén, vivir en medio de nosotros. Así que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga tu vida en esta hora, en medio de su pueblo. Es tener coinonía, es tener ese acercamiento, esa amistad, a lo mejor si usted quiere llamarlo por así, siempre ha sido de tenerlo con sus hijos, con el pueblo del Señor Jesús. Siempre ha sido la voluntad divina del Creador tener a su creación ahí, estar en comunión con la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Él quiere estar cerca de nosotros, pero sin barreras. Sin barreras, esas barreras que muchas veces nos impiden llegar a su presencia, esas barreras que muchas veces te dejan ahí estancado y que no dejan que el fluir de su presencia, el fluir de su palabra no esté en tu vida. Así que debemos nosotros de ir derribando todo velo de estupor que haya en nuestras vidas. Ese velo de estupor es el que no deja que muchas veces cuando tú quieres leer la Biblia viene el sueño, que cuando tú estás dentro de la congregación venga a lo mejor estar pensando a lo mejor en qué voy a hacer mañana, el poder tener un espíritu de distracción en tu vida. Entonces debemos de pedir a Dios que saque ese velo de estupor que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Aleluya. Bendito eres, Padre. Bendito es tu nombre. Aleluya. Bendito eres, Jesús.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, parece que tuvimos un pequeño problema con el internet, pero ya estamos de vuelta, así que no vamos a permitir que ningún demonio quiera atormentarnos en esta hora para poder hacer la voluntad de parte del Señor Jesús. Así que, como les decía, Dios ha querido revelarse a través de su pueblo y ha querido entonces estar dispuesto para poder entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Le pedimos al Señor, ¿cierto?, que este tabernáculo caído de David sea restaurado en estos días en los cuales Dios ha querido revelarse a su pueblo, ¿cierto? Sabemos también que nosotros, ¿cierto?, su pueblo. Leo nuevamente el Hechos 16:16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. La voluntad del Señor siempre ha sido, aleluya, siempre ha sido, bendito sea el nombre del Señor, es estar en medio de su pueblo, es tener comunión con Él, amén. A lo largo de las Escrituras podemos ver que el plan de nuestro Padre es tener comunión con nosotros y habitar en medio de nosotros, habitar en medio de su pueblo, es tener la coinonía, o sea, tener el abrazo, ¿cierto? Tener esa amistad, esa estrechez, estar con sus hijos siempre, ¿cierto? Ha sido desde el principio de la creación del mundo. Y vemos que Él quiere estar cerca, sin barrera, sin mediadores, sin intermediarios, sin el sacerdocio, como algún momento tuvo Él que estar con plena autoridad con su creación. Así que nosotros ahí podemos estar viendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre ha querido estar en medio de su pueblo, ¿ya? En el principio, ¿cierto? Y no es más que tipo y sombra, ¿cierto?, de lo que Jesucristo iba a hacer en este tiempo. Así que el Éxodo 25, 8, 9 nos dice: y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le pide, ¿cierto?, que le haga un lugar para habitar, para permanecer. Y ese lugar para habitar, para permanecer, habitar es... en hebreo significa chacán, que es permanecer, y dice que habitar es estar, es vivir, tener comunión, ¿cierto?, convivir, estar. Y vemos que a la luz de su palabra, que el Padre está con nosotros, a la luz de su palabra nosotros lo vemos, que habitar es vivir, no es visitarnos de vez en cuando, no es decir hoy día voy, mañana no voy, no es decir yo voy a la iglesia el domingo y después voy el próximo domingo. No, es habitar, es tener una comunión cada día con nosotros. No es que vamos de vez en cuando, sino que cada día debemos de tener nosotros la comunión con su presencia. Debemos de tener una relación íntima, que seamos una habitación, un santuario. Tenemos que ser la morada de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Dios le dice a Moisés que el santuario y el inmobiliario debía ser una réplica exacta del modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Entonces tenía que ser una réplica exacta. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había llevado para mostrarle los diseños de reino a Moisés. Entonces es porque le dice esta réplica, y es algo que se está copiando, es algo que ya se vio, es algo que ya estaba hecho. Entonces Dios le dice: tienes que traerlo, ¿cierto? Y traerlo y tenerlo acá en la tierra. Así que santo sea el nombre del Señor Jesús, porque aquí nosotros vemos que Dios no improvisa en sus obras. Dios tiene planificadas sus obras, y esas obras son ¿para qué? Para poder nosotros estar fervientemente orando al Señor Jesús.
Así que en este momento que usted pueda estar ahí esperando los diseños de parte del Señor. Estos diseños de parte de Dios vienen netamente cuando nosotros tenemos una revelación divina de parte del cielo. Amén. Entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David había una diferencia en la cual muchos podemos leer y decir, ¿cuál será la diferencia en el tabernáculo? Para los adoradores es muy importante saber que Dios pidió a Moisés levantar un tabernáculo con características, con dimensiones, ¿cierto? Con tamaños específicos, con madera específica, aleluya. Entonces sabemos que el Señor no dejó nada a la imaginación de Moisés, sino que todo se lo dio en específico, todo se lo dio en específico. ¿Para qué? Para que pudiera estar ese diseño perfecto en las manos del Señor Jesús. Así que por eso es que cada utensilio, cada mobiliario que tenía, que le había dado Moisés, era un diseño divino del cielo. Se componía del atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio tenemos, ¿cierto?, estaba el altar de bronce, el altar de sacrificio, ¿cierto?, el alabacro. En el lugar santo tenemos la mesa de los panes de la propiciación, la menorá, la lámpara o el candelero, el incensario, donde se quemaba el incienso, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos en el lugar santísimo, que era lo más santo, lo más solemne, y aquí estaba el arca del pacto, donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año. Una vez al año, donde había mucho requerimiento en los sacerdotes, porque tenían que ellos prepararse para poder entrar una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba allí? Que esos requerimientos que tenía que tener el sacerdote, ¿cierto? Estaba también incluida la vestimenta, la santificación de ellos también. Y tenían que en su vestimenta tener unas campanillas, en las cuales esas campanillas, bendito sea el nombre del Señor, si no se escuchaban era porque Dios estaba ahí. Porque Dios estaba ahí, y ese hombre que había caído muerto porque Dios a lo mejor había encontrado algo en él que no le era agradable. Bendito sea el nombre del Señor, que le era ofensa para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros aquí notábamos que este hombre moría instantáneamente y llegaba con una soga en la cintura para que lo pudieran sacar hacia afuera, porque nadie más podía entrar a ese lugar. Recordemos que en el tiempo de David, aleluya, en el tiempo de David pasó a ser cuando David pasó a ser el rey, el arca en los tiempos del profeta Samuel, el arca y los utensilios habían sido robados, habían sido secuestrados por los filisteos. Así que los filisteos pasaron muchas cosas por haber hecho esta acción, y tuvieron que sufrir también por haberse robado, ¿cierto?, el arca del pacto. Así que ellos, porque tomaron algo sagrado, algo que le pertenecía al Señor, algo que le pertenecía, algo tan sagrado para el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el arca del pacto representaba la presencia manifiesta del Señor Jesús, la presencia misma. Era el lugar donde se resguardaban, donde estaban los querubines, resguardaban su presencia. Dice que de allí salía una llama azul, amén, aleluya, que representaba la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. David estaba muy tranquilo, dice, en Jerusalén, porque estaba como confiado. Su palabra dice que él estaba como tranquilo así, y dice que él empezó a pensar y se dio cuenta que le faltaba algo tan importante. Imagínense qué es lo que puede haber sido. Le faltaba algo tan importante en su vida y para el pueblo también, ¿cierto?, que era tener la presencia de Dios.
Así que Dios se reveló también a David y ahí le dio los diseños del cielo, cómo podía también David llevar el arca del pacto para su ciudad. ¿Cómo? Entonces, dice que no tenían los inmobiliarios que tenían en el tabernáculo de Moisés, pero se llevó y trasladó el arca del pacto. La trasladó. Entonces dice que lo único que pudo llevar fue eso, el arca del pacto, lo único que pudo trasladar. Sin embargo, dice que hubo toda una reforma en medio de ese traslado, porque hubo una adoración en el que los levitas que habían sido asignados, dice que alababan su presencia con regocijo, con gozo. En cambio, no así en el tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de Moisés era más solemne, era como, se seguía como un ritual, ¿cierto? Entonces, en cambio, en el tabernáculo de David solamente era una carpa donde reposaba el arca del pacto. Un lugar donde los sacerdotes entraban libremente, donde no entraban tan solo una vez al año, sino que los sacerdotes entraban y podían estar libremente en aquel lugar. Los sacerdotes tenían contacto con el arca y adoraban, ministraban la presencia del Señor. Muy distinto al tabernáculo de Moisés, donde una vez al año solamente entraban y bajo muchos requerimientos y leyes muy elevadas para que ellos no murieran. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la diferencia del tabernáculo de Moisés se realizaba bajo la dinámica de la adoración basada en los sacrificios, las ceremonias, los rituales, ¿cierto? En prender el candelero, en prender el incienso, en quemar, ¿cierto?, el incienso, en poder llevar el sacrificio. Aleluya. Pero dice que era una dinámica en ese tiempo para ese pueblo. Era una adoración en ese tiempo y para ese pueblo. Hoy en día nosotros tenemos a lo mejor una dinámica diferente de poder bendecir su nombre, pero llegamos al mismo fin, que es exaltarle, que es buscarle, que es conocerle, que es adorarle. Por eso es que yo te decía al principio del video que cuando nosotros estamos para poder obtener los diseños del cielo, es donde el enemigo viene y te hace creer que no, que tú no tienes valor, que los diseños del cielo no pueden ser revelados a aquellas personas que están a lo mejor en pecado. No, entonces ahí es donde viene la revelación de parte de Dios, porque viene ese velo de estupor que muchas veces no te permite alcanzar la bendición de parte del Señor. Y muchos hoy en día, con la pandemia que hay, han obtenido ese espíritu de estupor, que están con ese velo en el cual no han podido salir de ahí. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que, respetamos, ¿cierto?, la dinámica que tenía en ese tiempo también el tabernáculo de Moisés y también en el tabernáculo de David, pero hoy en día Dios quiere restituir, Dios quiere levantar nuestros tabernáculos en los cuales nosotros debemos de ser edificados para la gloria suya. Edificados no para nosotros, no para poder vanagloriarnos, sino para edificarnos los unos con los otros. Amén. Así que nosotros no vamos a menospreciar el tabernáculo de Moisés ni tampoco el tabernáculo de David, porque esa fue una revelación dada para ellos. Amén. Para ellos, que hoy en día nosotros también la adoptamos, porque nosotros también adoramos a Dios, también le bendecimos, le buscamos, tratamos de buscar la mejor forma para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que a la luz de la palabra, que Jesucristo también estaba tabernaculizado en todo este sacrificio que se hacía antiguamente, y cada paso que Él hacía es lo que hizo, lo que se hacía en los tabernáculos, lo que se hizo hoy en día en la tierra en Jesucristo. Así que es tan importante poder saber que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue cumplir
la palabra. Por eso es que yo le decía al principio que el Antiguo Testamento es tipo y sombra de Jesucristo, de lo que Él hizo acá en la tierra. Él vivió todos los pasos, todos. El tabernáculo de David era la adoración, y ahí se caracterizaba el tabernáculo de David en el cántico, en la música, en el regocijo, en la danza, en los aplausos, en los gozos, en las proclamaciones, amén, en el fluir de los cánticos proféticos. Así que este tabernáculo no era que no tenía dinámica ni protocolo, sino que lo que tenía era añadido a eso, había un pueblo que adoraba libremente a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hoy día tener, adorar a Dios libremente, porque no podemos nosotros menospreciar lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo menospreciar lo que Dios me ha dado en mi vida, tengo que compartirlo, tengo que entregarlo, tengo que tratar de que los diseños de Dios que Él ha entregado a mi vida puedan ser revelados para que también puedan ser edificadas las personas, edificado aquel que necesita. Bendito sea el nombre del Señor. También aquellos que alababan libremente en aquel lugar, ¿cierto? En el tabernáculo de David, había levitas que levantaban altar de adoración al Padre en medio del arca del pacto también, en aquel lugar donde adoraban, bendecían su nombre, le exaltaban, ¿cierto? Le buscaban de madrugada, de medianoche, al mediodía, a cualquier momento, ¿cierto? Esa era lo que representaba la presencia de Dios cuando ellos le buscaban. Y ellos se unían a esta adoración todos juntos en gozo. Y eso es lo que hoy en día se ha perdido el gozo, se ha perdido muchas veces la comunión, se ha perdido muchas veces, no, es que yo voy a la iglesia, pero yo solamente voy a adorar, voy a bendecir su nombre, no me fijo en los que van, no. Qué lamentable es poder escuchar esas palabras cuando escuchamos que decimos, no, es que yo voy a la iglesia porque yo voy a adorar a Dios, pero no voy a mirar a nadie más. Si Dios nos miró a nosotros con misericordia y nos dio y nos reveló diseños del cielo, es porque Dios quiere algo más en nosotros. Aleluya. Si Dios dio los 10 mandamientos para que nosotros los cumpliéramos, ¿solamente tendremos que cumplir algunos? Si nadie es perfecto, si bien es cierto, David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero David también pecaba. David también tenía que llegar a las plantas del Señor y poder decirle, Señor, perdóname, aquí está mi adoración. Pero no le decía porque él solamente tenía que buscar su presencia. Ah, no, yo soy el rey y yo a nadie más del pueblo tengo que mirar. No, porque él velaba por el reino, velaba por su reino. Entonces los diseños que Dios le dio a él, los reveló también al pueblo. Por eso es que también el tabernáculo de David, y ahí es donde está la diferencia, habían cánticos, la música, el regocijo, habían aplausos, gozos, proclamaciones, el fluir de los cánticos proféticos. Esa era la diferencia con el tabernáculo de Moisés. Entonces, si nosotros no tomamos ahora este gozo, estos aplausos, estas proclamaciones, cánticos proféticos que Dios nos ha dado, entonces, ¿de qué manera estamos alabando al Señor? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si bien es cierto, Dios nos da revelación a cada uno y como quiere y a quien quiere. Amén. Así que había levitas que levantaban altares, adoración al Padre en medio del arca del pacto. Aleluya. Y ellos se unían en adoración todos juntos, en gozo, en las alabanzas. David, desde su reino, dice que él miraba y dice que veía cómo el pueblo adoraba. Veía cómo ellos cantaban cánticos, cómo danzaban, dice, danzas extravagantes también, porque así Dios nos revela también muchas cosas que para otras personas puede decir, no, este está loco, no, este no es de Dios. No, es que este está fuera de los diseños de reino. Entonces, ¿a quién entonces tú tendrías que decirle los diseños tuyos son perfectos y los de aquel no? Aleluya, porque Dios revela a quien quiere y como quiere. Bendito sea el nombre. Si has llegado hasta este momento, hasta este tiempo límite donde Dios
está contigo para poder levantarte, edificarte. Entonces, ¿cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no poder buscar que haya más almas que se puedan salvar si hoy en día estamos preocupados de otras cosas que puedan llenar nuestra vida? Que hay algo que a lo mejor es una plenitud de gozo, como dice Franco Figueroa en su alabanza. Dios es plenitud de gozo para mí, pero ¿qué es plenitud de gozo para ti hoy en día? Yo te pregunto. ¿Qué es plenitud de gozo? Es a lo mejor estar en tu casa, a lo mejor viendo una teleserie, pero tenemos que buscar en todo tiempo, porque no tan solo hay momentos en los cuales sí podemos disfrutar. Lo podemos disfrutar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El tabernáculo de Moisés y los sacerdotes no podían pasar el velo porque transgredían, ¿cierto? Y eran muertos. Aleluya. Pero en el tabernáculo de David era una adoración de continuo en el arca, que Dios dio una respuesta, no dio una respuesta contraria a esta adoración, sino que Dios los respaldó en aquel lugar también, porque había un pueblo rendido en adoración a Él, reconociendo las virtudes de Dios, reconociendo su persona, reconociendo quién era Dios, quién era su restauración. El restaurar del tabernáculo hoy en día es poder extraer, hermanos, lo que se ha caído, restaurarlo, edificarlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que cada día nosotros podamos exaltar su presencia y poder estar, ¿cierto? Como David quería que el pueblo se levantara, sabía que el pueblo tenía una necesidad. Aleluya. Personas que lo adoraban en espíritu y en verdad, a veces bajan la guardia, aleluya. Nosotros no debemos dejarnos de llevar por la rutina, porque la rutina te va a matar, la rutina es la que no te edifica. Aleluya. Entonces tenemos que traer diseños nuevos, para eso tenemos que tener una comunión con su presencia, diseños nuevos del cielo que Dios va a revelar a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el arca del pacto también estaban las tablas de la ley, lo que Dios había instituido, de lo que Él dijo para el pueblo en ese entonces. Aleluya. El poder cumplir, ¿cierto?, sus mandamientos, el poder cumplir la ley de parte del Señor Jesús. Y poder bendecir su nombre, exaltarle. Así que hoy en día yo te digo que tú tienes que bendecir su nombre, adorarle, bendecirle y poder cada día estar de continuo en adoración a su presencia, de continuo en adoración para poder glorificarle y bendecirle. Si bien es cierto, si tú tienes hambre y sed de justicia, si tienes hambre de buscar de la palabra, hazlo, porque sabes que cuando viene ese hambre de buscar de la palabra es porque Dios se quiere revelar a tu vida, es porque Dios se quiere revelar a tu vida y a tu corazón. No es casualidad el que sienta a lo mejor una necesidad de aprender de Dios. No es una casualidad el que quieras a lo mejor orar al Señor para que Dios venga y dé la revelación de su palabra y te dé diseños divinos de parte del cielo. Estamos en tiempo del cumplimiento de su palabra en nosotros, sus hijos. Así que debemos de tratar de nosotros tener de continuo esa adoración de parte de Dios y que Dios pueda ver la adoración que hay en nuestro tabernáculo hoy en día. Esa adoración que debe ser de continuo en todo momento, en todo lugar, donde nosotros estemos, y debe estar basada no en algunos días, sino que en todos los días y a cada momento, a cada instante que Dios nos da. Es el tiempo en el que estamos siendo confrontados nosotros de continuo ahora con nuestra adoración. Estamos siendo confrontados en este tiempo. ¿Y cómo dirá usted? ¿Cómo estoy siendo confrontado? Estoy siendo confrontado a lo mejor con decir yo adoro al Señor, pero ¿qué estoy haciendo para demostrar la adoración?
Estoy teniendo una comunión, estoy adorando al Señor, estoy buscando en su presencia o hay otras cosas que suplen lo que yo debería estar haciendo en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Crónicas 16:37 nos dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Zafat y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Dios es perfecto en su diseño y por eso también acá nos demuestra que nuestra adoración debe ser constante, continua, que no puede depender de un estado anímico, sino que debe ser del fluir de su espíritu, porque recuerde que de repente el estado anímico de nosotros está por el suelo. Pero ahí es donde yo debo hacer el fluir del espíritu, donde debo mostrar los diseños del reino que hay en mi vida. Aleluya. Entonces, esto no depende de que un día esté bien y otro día amanezca mal. No, debo de tratar de buscarle, porque así nos pasa a veces. Aleluya. De bendecirle siempre y por siempre. Decía el salmista, porque no debe de depender de un momento, sino del amor que tenemos con el Padre, ¿cierto? Por encima de cualquier circunstancia que nosotros podemos tener. Y abrir nuestra boca de continuo para su presencia, abrir nuestra boca en proclamación y que Dios nos direccione en poder proclamar su grandeza, porque recuerda que tú eres profético, tú eres profética, eres mujer que ha sido diseño de parte de Dios, y ese diseño de parte de Dios es el que Dios quiere que se demuestre, porque hay mujeres guerreras, hay mujeres que son aguerridas, hay mujeres que no se dan por vencidas. Por lo tanto, esas mujeres son las que hoy en día tienen que levantarse para poder levantar su voz, para poder levantarla en este momento. En este momento a lo mejor no hay iglesia, no hay una iglesia en sí, no hay una iglesia en estructura, pero sí tú eres la iglesia. Por lo tanto, tú tienes que tratar de predicar la palabra de lo que Dios te ha dado, de lo que tú has aprendido, de la revelación, de los diseños eternos que Dios te ha dado, en lo que tú tienes que entregar en este momento. No necesitas a lo mejor ser un pastor, un líder para poder entregar una palabra del Señor, sino que tienes que tener la disposición de ser la boca que Dios va a usar para poder entregar una palabra en su presencia. Porque esa palabra, cuando Dios dirige la voz nuestra, porque Dios nos utiliza como utensilio, cuando nosotros dejamos que Dios nos use, entonces cuando rompemos toda ligadura del diablo y sacamos todo velo de estupor de nuestra vida, y así también enseñamos a los demás a que ellos tienen que estar dispuestos en la voluntad de Cristo. Debemos de ser capacitados, porque como nos dice Primera de Crónicas 16, dice que dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Zafat y a sus hermanos para ministrar de continuo delante del arca. Entonces cuando están, porque estaban capacitados, eran personas que estaban capacitadas y eran personas importantes, en las cuales Dios quería hacer su propósito y su voluntad en aquel lugar. Así que cada día Dios está de continuo en tu vida, porque tú también tienes diseños perfectos que Dios también te ha revelado. Aleluya. Hoy en día, bueno, decimos, sí, a lo mejor ha salido cada predicador, porque sí es verdad y hay que decirlo. Nosotros tenemos que tener en este tiempo mucho el discernimiento de espíritu para poder saber qué palabra es la que nosotros podemos recibir y qué palabra no tenemos que recibir. Hay palabras que muchas veces confunden la mente, hay palabras muchas veces que te sacan del propósito, y muchas veces el enemigo está tejiendo, escucha bien, el enemigo está tejiendo la indiferencia dentro de la congregación. Porque hoy en día a lo mejor es mucho más importante poder hacer, no sé, a lo mejor otras cosas en las redes sociales, que no quiero nombrarlas para que nadie se sienta identificado, pero nosotros como hijos de Dios debemos de tratar de tener la comunión con su presencia, porque debemos buscar los diseños del reino. Amén.
Entonces debemos de tener discernimiento de espíritu hoy en día para poder recibir una palabra. Entonces cuando Dios te entregue una palabra a ti, tiene que ser una palabra con discernimiento de espíritu, revelada para que aquella persona que escuche lo que tú estás predicando, entonces sienta reconfortamiento en su alma y en su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que de continuo tiene que ser nuestra adoración y tenemos que ser capacitados. Dios cada día nos capacita para poder estar ahí, para poder estar ministrando su palabra. Así que yo veo que aquí están conectados varias personas que han sido ministradores de la palabra del Señor. Entonces, si esta palabra está llegando a tu vida, es porque Dios quiere revelarse, quiere darte diseños de reino. ¿Para qué? Para que tú también puedas ser la voz audible. Recuerda, hay muchas personas que pueden escuchar la palabra de Dios, pero no tienen esto activado, no tienen el oído espiritual activado. ¿Por qué? Porque la palabra a lo mejor que están escuchando no tiene presencia de Dios, aleluya. Porque la palabra no tiene autoridad, porque la palabra no tiene reconfortamiento, no tiene sanidad del alma, no tiene rompimiento de ligaduras del alma, sino que solamente es palabra de hombre o de mujer. Por eso es que Dios quiere usarte para que hoy en día puedas ser un portavoz de la palabra de Dios. Restaura tu tabernáculo, levántalo como Dios quiso levantar el tabernáculo caído de David en el pueblo también, con gozo, con gratitud, con alegría, con cánticos proféticos. Entonces tenemos que tener esa armadura espiritual de pleno y de lleno ante su presencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nos preparamos para que salga bien, porque queremos que el Padre sea exaltado. Bueno, todos queremos eso, que el Señor sea exaltado, ¿cierto? Con excelencia. Eso va a implicar un esfuerzo de parte de nosotros. Eso va a implicar que nosotros podamos aprender, que podamos interiorizarnos en su palabra, ¿cierto? Para que Dios se vaya revelando a nuestra vida, que no tan solo, amén, sea algo de pasajero, sino que sea un fluir en el Espíritu, aleluya. En Primera de Crónicas 15:22 dice que Nanías era el director musical de los levitas. Como él era tan talentoso y experto, pero no es suficiente que nosotros seamos talentosos. No es suficiente que nosotros sepamos, a lo mejor digamos sí, no, es que yo sé hacerlo, pero Dios quiere más de nosotros. Si el talento no lo desarrollamos, vamos a quedar solamente en un punto, porque tenemos que saber desarrollarlo con los diseños de reino, con la voluntad de Cristo revelada en nuestras vidas. Y esa voluntad tiene que ser una voluntad, como dice su palabra, que es buena, es perfecta y es agradable, aleluya, en nuestras vidas. Así que el talento en nosotros debe ser desarrollado. Necesitamos desarrollar los dones, necesitamos desarrollar los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado también, que el Padre Celestial ha puesto en nosotros. Porque Dios ha puesto habilidades, ha puesto dones, ha puesto talento. Amén, pero no ha puesto para que nosotros nos gloriemos, sino para la gloria suya, aleluya, para la gloria del Señor, para el reino. Para eso Dios ha puesto estas habilidades, estos talentos, estos dones. Nanías estaba encargado de dirigir y de coordinar los músicos. La adoración en el tabernáculo era de continuo, era una adoración creativa. Era una adoración creativa, aleluya. Dios nos ha dado creatividad a nosotros porque somos hijos de un Padre creador. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber, nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos hijos creativos también, aleluya. Y el Espíritu Santo es poderoso para poder revelarse a nuestras vidas y dejarnos ministrar también nosotros. Recibir también, podemos recibir ciertos diferentes dones, ya sea la alabanza. Dice que David dice, danzó con fuerza. La alabanza y la música que rodeaba el tabernáculo de David incluyó música de instrumento. David hizo exclusivamente
hizo unos instrumentos para poder adorar allí en el tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que yo te aliento en esta hora que puedas buscar en su presencia y puedas buscarle en adoración, en espíritu y en verdad. Le doy gracias al Señor en esta hora por poder entregar esta palabra del Señor Jesús y que pueda ser para tu vida restauración, que pueda ser vida, ¿cierto?, en tu espíritu, en tu alma, y que pueda en esta hora dejarte ministrar por la presencia del Señor Jesús. Así que Dios te bendiga en esta hora, Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos que pudieron estar conectados junto a nosotros, ¿cierto? Les bendecimos, yo les bendigo en la presencia del Señor Jesús. Gracias en esta hora por poder compartir y porque usted también estuvo allí clamando la presencia del Señor Jesús, así que el Señor les bendiga y que puedan pasar una linda noche. Ya estaremos el día miércoles también haciendo otro en vivo, día por medio vamos a tratar de estar haciendo los en vivo, así que el Señor les bendiga y pueda usted también ir proyectando los diseños de reino en poder también proclamar a través de sus redes sociales. Así que el Señor les bendiga, buenas noches. Benjamín, ¿dónde te van adentro?